Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias por estar esta noche conectados. Hace días que no podía estar conectados, pero hoy nuevamente puedo estar conectado con los hermanos. Gracias por esperar. Hoy una dificultad también para ingresar, pero ya gracias a Dios ya podemos estar nuevamente conectados. Entonces muchas gracias. Vamos a esperar un momento que se conecten algunos que no pudieron conectarse a tiempo. Buenas noches a todos los hermanos que están saludando. Buenas noches y ya vamos a iniciar. Espera un momento y vamos a iniciar esta noche con la gracia de Dios. Entonces vamos a mirar por la palabra de Dios. Vamos a revisar, es muy importante por la Biblia. La Biblia es un espejo para nuestro corazón. La Biblia es un espejo para nuestra alma. Por eso delante de la palabra de Dios tenemos que mirarnos, ¿sí? Eso tenemos que descubrir delante de la palabra de Dios. Les invito a buscar en el Evangelio de Juan capítulo 9. Vamos a leer Juan capítulo 9. Vamos a compartir esta noche Evangelio de Juan. Juan capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1 todo el capítulo, ¿sí? Vamos a leer esta palabra. Es importante, ¿sí? Para nuestra vida espiritual, nuestra vida de la fe. Es importante nosotros saber cómo podemos nosotros ver a través de la Biblia, de qué forma podemos encontrarnos con la luz que es Jesucristo. Muchas personas, si le preguntamos si creen en Dios, dicen yo creo en Dios. Pero es importante saber quiénes se encuentran con Dios, quiénes se encuentran con Jesucristo bíblicamente, quienes se pueden encontrar con Él a través de la fe y quienes no se pueden encontrar con Jesucristo. Aún se encontraron físicamente con Jesucristo, pero con su corazón nunca se encontraron con Jesucristo. Entonces, vamos a leer así como está aquí escrito. En Juan capítulo 9, versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿A quién vio Jesús? Jesús vio al hombre ciego de nacimiento. No dice que él se fijó en otro. Jesús se fijó en aquel que no tenía la luz. Se fijó en el ciego de nacimiento. Había muchísimas personas, pero Jesús no se fijó en los que podían ver. Jesús se fijó en el ciego de nacimiento. ¿Qué significa eso? El ciego de nacimiento es la sombra del pecador. Ciego de nacimiento. ¿No ha tenido contacto con la luz? Nunca. En el vientre no tenía luz. Salió a este mundo y no tiene la luz. En este capítulo sabemos que es un hombre adulto porque sus padres, cuando le preguntan sobre su hijo, que es un ciego de nacimiento, ellos dicen, ¿qué edad tiene? Él es adulto, pregúntenle a él. Entonces este hombre desde el vientre está desconectado de la luz. Sus ojos físicos están desconectados de la luz. Nunca han visto la luz. Desde el vientre nació sin luz. Ya naciendo en este mundo, desde bebé, no tiene contacto con la luz. Ya es un adulto, pero nunca ha visto ¿qué? Nunca ha visto la luz. Entonces, cuando nosotros miramos en Primera de Juan, dice que Dios es luz. Génesis capítulo 1, también Dios se muestra creando ¿qué? La luz. En este mismo Juan capítulo 1 dice que Juan el Bautista vino para dar testimonio de la luz, vino para dar testimonio de Cristo. Cristo es la luz del mundo. Juan capítulo 8, la mujer adúltera se encuentra con la luz. Versículo 12 dice, el que me sigue no andará en tinieblas, yo soy la luz. Juan capítulo 9 habla claramente del pecador con una condición. ¿Cuál es la condición del pecador? Sin luz, como ciego espiritualmente. Esta palabra, ¿por qué es tan importante? Muchas personas no pueden reconocerse delante de Dios, no pueden reconocer su condición espiritual. ¿Por qué? No se reconocen como ciegos. Pero Jesús, ¿a quién miró Jesús? El versículo 1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Había muchísimas personas, pero Jesús no se fijó en aquellos que ya podían ver.
Jesús se fijó en el ciego de nacimiento, en aquel que desde el vientre no tiene contacto con la luz. Entonces Jesús le va a dar la luz a este hombre, le va a dar la vista. ¿Por qué? Porque es el ejemplo del pecador. Luego vamos a mirar unos ciegos espiritualmente, pero nunca se reconocen ciegos, nunca espiritualmente. Por eso se quedan sin la salvación. Aquellas personas que no puedan descubrirse ciegos espiritualmente no se pueden encontrar con Jesucristo. Juan capítulo 3 aparece Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre que sabía la ley, la sabía muy bien, la sabía exactamente. Él, por ser un maestro de la ley, conocía la ley muy bien, pero espiritualmente estaba desconectado de Dios, era ciego. Estar desconectado de Dios, eso es igual a estar ciego espiritualmente. Dios es luz. Por eso Jesús le dice a Nicodemo desde el principio, el tema de Jesús para Nicodemo, ¿cuál es? Aunque sabía tanta ley, aunque sabía tanta Biblia, Jesús le dijo: de cierto te digo que es necesario que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, Nicodemo, tú no vas a ir al cielo. Tú conoces la Biblia, pero no conoces a Dios. La Biblia sí, pero a Dios no. Es como aquel que nació ciego. Puede escuchar mucho de la luz, ha escuchado, pero como nació ciego, aunque desde pequeño ha escuchado de la luz, él no conoce la luz directamente, no la conoce. Ha escuchado, sí, ha escuchado de la luz, pero no la conoce. Nicodemo en Juan capítulo 3, Nicodemo es el hombre que ha escuchado de la ley, ha leído de la ley, conoce, ¿sí? En sentido, sí, como religioso, pero no ha creído, no ha visto a Dios. No lo ha visto. Entonces, ya mirando, Juan capítulo 9, versículo 1 dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. ¿En quién se fijó Jesucristo? En el ciego de nacimiento, en aquel que nunca ha tenido contacto con la luz. Luego, cuando miramos, un momento, Juan capítulo 6, vamos a leer Juan capítulo 6. Hay una voluntad de Dios. Vamos a ver cuál es esa voluntad de Dios. Juan capítulo 6, el versículo 40. Juan 6:40 enseña la voluntad de Dios. No la voluntad que dicen las denominaciones, no la voluntad que dicen los religiosos, no. La voluntad que está escrita en la palabra de Dios, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel, dice, que ve al Hijo, dice que ve. Muchos solamente dicen creer, creer, creer. No, aquí dice ver. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Entonces cuál es la voluntad de Dios? Muchos dicen creer, creer. Antes de creer en esta palabra que dice, todo aquel que ve al Hijo, tiene que verlo. Luego tiene que creer en Jesucristo. Ver a Jesucristo y luego creer en Jesucristo. Esa es la voluntad que dice aquí. Juan capítulo 6, versículo 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, dice que ve al Hijo y cree en Él. Dice primero ver y luego creer. Por eso en Juan capítulo 9, versículo 1, Jesucristo se fijó en el ciego de nacimiento como ejemplo directo del pecador, de aquel que está desconectado de la luz desde el nacimiento. Ese es el claro ejemplo del pecador, que está desconectado de la luz de Dios. ¿Desde dónde? Desde el nacimiento está desconectado de Dios. Por eso, en Juan capítulo 3, Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si tú mueres como pecador, no vas al cielo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga ¿qué? Vida eterna. Pero dice que tiene que ver al Hijo.
ver y creer. Juan capítulo 6, versículo 40. Esa es la voluntad. Entonces hay otras personas que no hacen la voluntad del Padre. No van a entrar al reino de los cielos. Pero sí son religiosos. Religiosos sí son. Pero no han hecho la voluntad del Padre. ¿Cuál voluntad? Ver al Hijo y creer en Él. Entonces cuando leemos Mateo capítulo 7, vamos a mirar un ejemplo de religiosos que no hicieron la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad? Juan 6:40. Ver al Hijo y creer en Él. Miremos Mateo capítulo 7, versículo Mateo 7, versículo 21. Mateo 7, 21 es el ejemplo del ciego de nacimiento que no reconoce que es ciego. Él no lo reconoce. Por eso no se salva. Porque Jesús vio al hombre ciego de nacimiento y Jesús le da la salvación. Jesús le hace que él vea, que descubre el mundo espiritual, que se encuentre con la luz verdadera que es Jesucristo, la luz que alumbra a todo hombre, como dice en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan. Jesús es la luz de los hombres. Pero esa luz vino para los ciegos. Pero aquel que no es ciego no recibe la luz porque él ya tiene otra luz. Él nunca ha sido ciego. Un ejemplo de los que nunca son ciegos, de los que no se reconocen delante de la palabra de Dios humildemente, es Mateo 7, del 21 al 23. Ellos nunca reconocen que necesitan la luz. Nunca reconocen que necesitan a Jesucristo porque ellos ya están bien, ya son salvos. Ya son salvos. Pero no hicieron la voluntad del Padre. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice, porque muchos dicen creer. ¿Usted cree en Dios? Claro, yo creo. ¿Usted cree en Dios? Todos creen. Pero si todos creen, entonces ¿por qué muchos se van al infierno si no le preguntan? ¿Usted cree? Sí, yo creo. Yo creo, yo creo. Dicen. Aquí claramente Dios nos enseña la verdad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque algunos dicen creer, pero no son hijos de Dios. Dicen, pero lo que ellos dicen, lo que la Biblia dice, no es igual. Por eso dice, no todo. Entonces yo tengo que examinarme delante de Dios. ¿Yo a qué grupo pertenezco? ¿Al grupo que hizo la voluntad de Dios o al grupo que solamente dijo que creía en Dios pero en su corazón no había la fe? Aunque dijo que creía, en el corazón no hay la fe. Entonces hay que hacer, examinarme delante de la palabra de Dios, que es la palabra, es la luz verdadera. Yo tengo que descubrir la condición real de mi corazón. ¿Hay fe o no hay fe? Eso a través de la Biblia. No a través de mi denominación, no a través de mi experiencia, no a través de un sueño, no. No lo que dice mi sentimiento. A través de la Biblia, que es la palabra de Dios. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Juan 6:40. Esa es la clave, es el secreto. Todo el que hace la voluntad del Padre va al cielo. El que no la hace no va al cielo, aunque diga que cree en Dios. Versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio van a hablar. ¿Qué van a decir? ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero eso no sirve. Dicen, Dios, ¿por qué vamos al infierno si nosotros creímos en ti? En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es la profecía. Este tiempo hay iglesias que se mueven multitudes en nombre de la profecía. Pero eso no es la señal de un hijo de Dios. No es profetizar. Porque si profetizar fuera una señal de un hijo de Dios, miren Génesis capítulo 3, al diablo hablando en nombre de Dios. El diablo usando el nombre de Dios. Por eso que dice, en tu nombre. Dice, en tu nombre. Claro, hablan en nombre de Dios, pero no son de Dios. La primera referencia de usar el nombre de Dios
es Génesis capítulo 3, es Satanás usa el nombre de Dios para engañar a Eva. Dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Así dice, con que Dios os ha dicho. Entonces Satanás, ¿qué nombre usa para hablarle a Eva? Para engañarla. Usa el nombre de Dios. Por eso aquí las personas que estaban convencidas de que si ellas no entraban al cielo no entraba nadie, porque era el gran profeta y usó el nombre de Dios, eso no es señal de un hijo de Dios. Profetizamos, no. El diablo, Génesis capítulo 3, es el primero que usa de forma engañosa, porque es el padre de la mentira, el nombre de Dios, con que Dios os ha dicho. Pero eso que él dice que dijo Dios, Dios nunca lo dijo. Nunca. Pero él dice que Dios lo dijo. Muchos también profetizan en nombre de Dios, pero no son de Dios. Hablan en nombre de Dios, pero no es de Dios. Por eso nosotros tenemos que pegarnos a la Biblia. Y hoy, yo les dije, compartimos el capítulo completo. Juan capítulo 9, el capítulo completo para mirar a través de la Biblia lo que Dios dice. Y a quien no le interese la Biblia, pues dice, un capítulo es mucho, son 41 versículos. Sí, son 41 versículos. Es la palabra de Dios, esa palabra nos lleva al cielo, nos salva del infierno. Y al que le gusten sus sentimientos, sus emociones, pues este no es el espacio de los sentimientos y de las emociones. Es el espacio para mirar el corazón de Dios a través de lo que está escrito en la Biblia. Por eso para mí no hay problema compartir un capítulo. A veces un versículo. En un versículo está el corazón de Dios, sí. Amén. En un versículo. Podemos compartir un mensaje con un versículo. Pero así como Dios habla por un versículo, también habla por un capítulo y habla por la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo es la verdad, todo. El que le quite, la Biblia dice que es maldito, el que le quite a la verdad, a la palabra de Dios. El que le añada también. Porque la palabra de Dios dice que es, en Salmos capítulo 119 dice que la suma de tu palabra es verdad. Toda la Biblia, la suma de tu palabra, ella completa es la verdad. Sin quitarle, sin añadirle. Eso se llama la verdad. Por eso que en el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Cómo le dicen Señor? Entonces ellos están convencidos, están seguros en el juicio final. Tenemos que ir al cielo. Pero Dios le dice, no, ustedes al cielo no entran. Ustedes como escuchan en el juicio final de Dios, Dios les dice, ustedes no van al cielo. Pero ¿cómo no vamos a entrar al cielo nosotros? Si profetizamos fue en nombre tuyo. ¿Cómo vamos a ir al infierno nosotros que fuimos profetas? ¿Cómo? Señor, es que yo profeticé en tu nombre. Yo fui tu profeta allá en la tierra. Tú sabías las multitudes que me siguieron y que hice que te siguieran a ti en nombre tuyo. Yo fui un gran profeta. Dios le dice, sí. Tú fuiste un gran profeta, pero mío no. Usaste mi nombre, pero tú no fuiste mi hijo. Tú te viniste al cielo como pecador. Mi voluntad en Juan 6:40 dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Tú también leíste Juan capítulo 9 del ciego de nacimiento. Ahí yo enseñé el evangelio con el ciego de nacimiento. Tú tenías que creer como ese ciego. Yo vi al ciego. Y a ese ciego le di la verdad. A ese ciego le di la vista. A ese ciego le di la fe. Tú tenías que reconocerte también como el ciego para encontrarme contigo. Conmigo se encontró el ciego. Y un capítulo antes está la mujer adúltera. A esa que iban a apedrear, pero yo le dije también a ella que me siguiera. Yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Se queda en el mundo de la luz el que me sigue. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Ese es el mundo de los justos, el mundo de la luz. No hay tinieblas. En el mundo del pecador es el mundo de Satanás, es el mundo de las tinieblas, es el príncipe de las tinieblas. Dios es luz, primera de Juan. Pero el Dios de luz es un Dios justo y los hijos de un Dios justo se llaman justos.
Los hijos de un Dios justo no se llaman pecadores. Primer pecador es Satanás. Es el padre de los pecadores, Satanás. Entonces, ¿cómo nacen los hijos? Pecadores. Juan capítulo 3, Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo porque tú, con tu primer nacimiento, eres pecador. Desde Adán todos los que nacen son pecadores. Pero aquellos que nacen de la palabra de Dios, los que nacen de la palabra de Dios, de la simiente incorruptible, que no son nacidos ni de voluntad humana ni de carne, sino que nacen de la misma palabra de Dios, se llaman justos. Esos son los hijos de Dios, hijos de luz. Pero si son hijos de luz, pueden tener tinieblas. Tienen pecado los hijos de luz. Tienen pecado. Eso tenemos que descubrirlo por la Biblia. Hay dos mundos: el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas. Dios es luz. Ese es el mundo de los justos. Por eso en Génesis capítulo 1 versículo 3 se crea la luz. Ese es el mundo de Dios. Primer día se crea la luz. Los que viven en el mundo de Dios, desde el primer día que reciben la salvación, están en el mundo de la luz. Eso es el primer día en el mundo de Dios. Hay luz. Si una persona no está en el mundo de la luz, significa no es salvo. No es un creyente genuino. Estas personas, Mateo 7:22, tuvieron una vida religiosa. Se congregaron o fueron ministros. Estos que dicen: Señor, en tu nombre profetizamos. Fueron profetas. Pudieron tener grandes ministerios, pero no eran hijos de Dios. Entonces les dice: sí, ustedes profetizaron en mi nombre, pero mis hijos no son ustedes mis hijos. Si no son hijos de Dios, ¿de quién son hijos? Aunque son profetas, ¿de quién son hijos? Son hijos del diablo. Otros que reclaman, al mismo Dios que le reclaman: en tu nombre echamos fuera demonios. Le dicen: Dios, ¿cómo vamos a ir al infierno nosotros que echamos fuera demonios? Dios le dice: sí, echaron fuera demonios, pero ustedes no eran mis hijos. Echaron fuera demonios, pero no eran mis hijos. Ustedes no hicieron mi voluntad. Otros que dicen: y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sí? Muchos milagros. Muchas personas se deslumbran con los milagros, pero en esos milagros, no en todos los milagros está Dios. Hay un engañador que engañó al mundo entero. Ese engañador también usa la profecía en nombre de Dios. En nombre de Dios usa la profecía. En nombre de Dios usa los milagros. En nombre de Dios también echa fuera demonios. Por eso muchos ven iglesias grandes con un espíritu de profecía. Iglesias grandes con un espíritu de milagros. Echan fuera demonios. Pero ¿qué es lo importante? ¿Son justos o son pecadores? Iglesia grande o pequeña no importa. Iglesia pequeña, si son pecadores, no son hijos de Dios. Iglesia grande, si son pecadores, no son hijos de Dios. Profetas con iglesia pequeñita, pero son pecadores, no son hijos de Dios. Profetas de iglesias grandes, si son pecadores, no son hijos de Dios. Igual, milagros en una iglesia pequeña, pero pecadores, no son hijos de Dios. Milagros en una iglesia grande como pecadores, no son hijos de Dios. Echan fuera demonios, no importa la cantidad de personas. Si no son justos, no son hijos de Dios. La cantidad no importa. Donde hay uno o dos reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Así dice la Biblia. Si son justos, son hijos de Dios. Si no son justos, no son hijos de Dios.
Génesis capítulo 18, pueden revisar Génesis capítulo 19. Si en Sodoma y Gomorra hubiesen existido 10 justos, Dios dijo, por amor a esos 10 justos, no destruyo esas 2 ciudades. Si solamente existen 10 justos, no pedía más, hay 10, se salva la ciudad. Sodoma y Gomorra se salvan. Si hay 10, no habían 10 justos. Entonces, si no habían 10 justos, ¿qué era el resto de personas de esas 2 ciudades? Eran pecadores. Eran pecadores. Mateo capítulo 7 del 21 al 23. Estas personas reclamándole a Dios en el juicio. A Dios mismo le reclaman. Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Señor, le llamaban Señor porque eran creyentes, pero no genuinos, eran solamente religiosos. Señor, no echamos fuera demonios, no profetizamos, no hicimos muchos milagros. ¿Qué les dice él? Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo a ustedes no los conozco, ustedes no son hijos de Dios. Dios les dice, ustedes no son mis hijos, yo a ustedes no los conozco. Sí, profetizaron en mi nombre, echaron fuera demonios en mi nombre, hicieron muchos milagros en mi nombre, pero ustedes no tienen que ver nada conmigo. ¿Qué significa? Nunca han tenido conexión con ¿quién? Con la luz, nunca. Entonces, ¿en qué mundo están? En el mundo de Satanás. Juan capítulo 1, vamos a mirar por qué Juan el Bautista vino a este mundo. ¿Cuál es la labor de Juan el Bautista? Es muy importante la labor de Juan el Bautista, porque él tenía que abrir el camino para que Jesucristo predique. Pero cuando leemos, ¿cuál es la labor de Juan el Bautista? Miremos Juan capítulo 1, dice. Juan capítulo 1, el versículo 4. Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué trajo? La luz a los hombres. ¿Por qué? Los hombres están en tinieblas como pecadores, sin Dios. Así están los hombres, esa es la condición del pecador. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que dice testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. ¿Cómo llama Juan capítulo 1 a Jesús? Lo llama la luz. Jesús es la luz, así lo llama, la luz. Versículo 17 dice, este vino por testimonio, para que dice testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Por el testimonio de Juan el Bautista tienen que creer en la luz. ¿Cuál luz? Jesucristo. Versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Jesucristo es la luz, Juan el Bautista viene a hablar de la luz. Dice el versículo 9. Aquella luz verdadera. ¿Qué hace? Que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquella luz verdadera. ¿Cómo llama aquí Juan capítulo 1 a Jesús? La luz verdadera. Esa luz verdadera, vamos a mirar Juan 8:12. Esa luz verdadera es la luz que salva a la mujer adúltera. Esa mujer adúltera, ¿en qué mundo vivía? En el mundo de las tinieblas, de Satanás. Pero cuando se encontró con Jesús, Juan 8:11, Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ese es el evangelio, la luz. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ese es el mundo de la luz, de los justos, de los salvos. Y en el versículo 12, ¿qué le dijo? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Tendrás qué? La luz de la vida. ¿Qué dijeron los fariseos, aunque conocían de la Biblia? ¿Qué dijeron en el versículo 13? Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ya no creen. Están delante de la luz,
pero no ven la luz. No la ven. ¿En qué mundo viven los fariseos? El mundo de las tinieblas. Aunque tienen la luz al frente, no la pueden ver. Un ciego, aunque tenga la luz al frente, no puede verla. No puede. Aunque ha escuchado y ha escuchado y ha escuchado de la luz, pero no puede ver la luz. No puede verla, aunque la tenga al frente. ¿Por qué? Es ciego. Ese es el ejemplo del pecador. Dios es luz. El pecador es el ciego que no puede ver a Dios. Tiene la Biblia, que es luz, pero no puede ver la luz. No puede. No depende de él. Para que el ciego vea la luz, necesita la misericordia de Dios. Que Dios le haga ver. Dios tiene que hacerlo ver, porque por sí mismo no puede. Ahora sí pasemos. Juan capítulo 9, versículo 2. Dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entonces Jesús está hablando de un tiempo que hay luz y hay un tiempo que hay oscuridad. Está hablando, hay esas dos cosas: el día y la noche. Está hablando de los dos espacios, día y noche. En ese mundo de las tinieblas es diferente al mundo de la luz, pero tenemos que diferenciar que aquí Jesús está hablando. ¿Por qué? En el versículo 5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Está diciendo, yo soy la luz. No luz física, está hablando de la luz espiritual. Entonces aquí está mostrando de que hay ciegos espiritualmente, así como hay un ciego de nacimiento físicamente, hay ciegos espirituales de nacimiento. ¿Qué significa el ciego espiritual? Nunca ha tenido contacto con la luz, con Dios, que es la luz, desde el nacimiento. Nació sin conocer la luz desde el vientre, de nacimiento. El pecador es pecador de nacimiento. No es pecador de nacimiento porque diga groserías desde pequeñito, no. El pecador es pecador porque está desconectado de la luz. Eso significa pecador, como el que nació ciego. Significa, él no hizo nada, pero nació ciego. Él no hizo nada. La condición de pecador no tiene que ver con nuestras obras. Los discípulos y las personas en sentido general piensan que los pecadores son pecadores en relación a sus obras. A los discípulos aquí que le preguntan a Jesús: Jesús, ¿este hombre nació ciego por el pecado de él o por el pecado de sus padres? ¿Pecó él o los padres? ¿Por qué? ¿Por qué nació ciego? Están asociando entonces la condición de pecadores por las obras. Los seres humanos piensan que el pecado tiene que ver con nuestras obras. Entonces el pecador dice: yo soy pecador porque miento, yo soy pecador porque tengo malos pensamientos, soy pecador porque tengo malos deseos, soy pecador porque me enojo. No. Miren Mateo capítulo 7 del 21 al 23. ¿Cuáles son los pecadores que Jesús dice: yo ustedes no los conozco? ¿Cuáles son los pecadores que se van a ir al infierno? Dicen Señor. A Dios le dicen Señor. Ellos piensan que son cristianos genuinos. Señor, no profetizamos en tu nombre, pero son pecadores. Señor, no echamos demonios en tu nombre, echamos demonios en tu nombre. Señor, no hicimos milagros, ¿por qué nos vamos al infierno? Le llaman Señor. Pero Jesús les dice: aunque ustedes me llaman Señor, ustedes piensan que son mis hijos, ustedes no son mis hijos. Ustedes no son de la luz, ustedes son de Satanás, de las tinieblas. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, nunca. Nunca os conocí significa que ustedes nunca nacieron de nuevo. Ustedes no son mis hijos, dice nunca. Ese nunca es terrible, porque ellos pensaron que cuando profetizaban porque eran hijos de Dios.
Ellos pensaban que cuando echaban fuera demonios eran hijos de Dios y cuando hacían muchos milagros eran hijos de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Jesús, ¿qué les dice? Dios, ¿qué les dice? Nunca os conocen, significa nunca han tenido relación con Dios, nunca, están separados, siempre estuvieron separados de quién, de Dios, siempre, solo que ellos no lo sabían, siempre vivieron como pecadores, siempre como hijos de Satanás, pero ellos no lo supieron. Ellos decían, nosotros somos pecadores, pero somos hijos de Dios. Pregúntenle a las personas también en este tiempo, ¿usted cree en Dios? Dice, sí, yo creo en Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios. ¿Y usted es pecador? Sí, también soy pecador. Pero ¿qué aparece? Mateo 7, del 21 al 23. Esos que se autodenominaban hijos de Dios, no eran hijos de Dios. Ellos sí decían ser hijos de Dios. Pero Dios, ¿qué dice la verdad? ¿Qué dijo Dios? Nunca os conocí. Ustedes no son mis hijos. Ustedes nunca han creído en mí. Nunca, nunca. ¿Cómo vivieron? Pues engañados, pensando que eran hijos de Dios y que eran pecadores. No. Aquí aparece claramente Jesús, que dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Quiénes se encuentran con la luz? Los ciegos. ¿A quién Jesucristo le da la luz? A los ciegos. A los ciegos espirituales que se reconocen ciegos. Jesucristo les da la luz. Les enseña la verdad. ¿Quién? Jesucristo. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Aquí dice la Biblia cómo le dio la vista al ciego. En la condición de ciego, de nacimiento, este hombre no tenía esperanza en sus obras para ver. Él no tenía esperanza, él nació ciego. Él no sabe qué es la luz. Si a él le preguntan, ciego, ¿puedes distinguir en este momento con tus ojos si encendemos una luz, un ejemplo, ¿sí? Sea una, en ese tiempo, si en su época, una vela, una antorcha, ciego, puedes distinguir si ahora mismo está la antorcha, la vela, está prendida o no está prendida? Él no puede distinguir, no puede. Si está prendida, si está apagada la luz, él no puede distinguir. Entonces él reconoce claramente reconoce, yo no tengo la luz, yo he escuchado de la luz, pero yo nunca he visto la luz, nunca la he visto, nunca, porque es ciego de nacimiento. Yo he escuchado de los niños hablar de la luz, he escuchado de las personas adultas hablar de la luz, he escuchado de los ancianos hablar de la luz, pero yo no conozco la luz. Aunque he escuchado, aunque tengo una teoría, un conocimiento de la luz, yo no conozco realmente la luz. Yo soy ciego de nacimiento. Aunque la luz está al frente de mis ojos, yo no la conozco. No la conozco. Aunque está al frente de mis ojos. Dios nos explica, el ciego de nacimiento es igual al pecador. El pecador es pecador de nacimiento. El pecador no es pecador por sus obras. Pecador significa ciego espiritualmente, está desconectado de la luz de Dios, desconectado. No tiene que ver nada con Dios, porque ¿en qué mundo? Así como el ciego está en un mundo oscuro, aunque hay luz, él está desconectado de la luz. Él no puede ver la luz, aunque hay luz, aunque delante de él hay luz, él no puede tener contacto con la luz porque es ciego de nacimiento. En sentido espiritual, el pecador es un ciego espiritualmente. ¿Qué significa? Dios es luz. El pecador no tiene contacto con Dios. Él puede escuchar de la luz,
puede tener sí, una teoría sobre la luz, pero no la conoce. Directamente nunca ha tenido contacto con la luz. Nunca. Nunca. Por eso es ciego de nacimiento. Nunca ha tenido contacto con la luz. Eso es un pecador bíblicamente. Por eso, Mateo 7, del 21 al 23, en el juicio final, hay el ejemplo de 3 ciegos, de 3 pecadores. El pecador que profetizó en nombre de Dios, pero no es hijo de Dios. Del pecador que echó fuera demonios, pero no era hijo de Dios. Y del pecador que hizo muchos milagros y no era hijo de Dios. Y Dios les dice: yo a ustedes no los conozco, nunca os conocí. Siempre estuvieron desconectados de Dios, siempre. Este ciego de nacimiento siempre ha estado desconectado de la luz. Eso significa el pecador siempre está desconectado de Dios, siempre. Pero en su condición de ciego, reconociéndose ciego, no puede decir que es la luz. No, que la luz es esto, que la luz es aquello. No, él no la conoce. No conoce la luz. Ha escuchado, sí. Pero contacto directo con la luz no ha tenido nunca. A este hombre ciego, Jesús, ¿qué hace? En el versículo 6 dice: dicho esto, escupió en tierra. Él no está mirando a Jesús. Jesús escupe en tierra e hizo lodo con la saliva. Él no puede mirar. Jesús está haciendo algo, pero él no puede verlo. El pecador también. Aunque la Biblia habla de muchas obras de Cristo, y la obra más grande es la muerte de Cristo en la cruz, su sangre que se derrama en la cruz. El pecador no puede ver eso como está escrito en la Biblia. No puede. Yo leí la Biblia también, pero siempre como pecador. ¿Qué significa? Ciego. No puede ver la verdad. No puede ver la luz. No puede ver a Cristo en esta palabra. No puede. Historias, escuchar sí, pero ver a Cristo no puede. Como aquel ciego que ha escuchado de la luz. Sí, él escucha. O ahora puede leer. ¿Sí? Puede leer con sus dedos también. En código braille se puede leer. Pero ver no puede. Ver la luz no. Igual, el religioso, en este mundo en sentido espiritual, la persona religiosa que nunca se ha encontrado con Dios, tiene teoría sobre Jesucristo. Teoría la tiene. Teoría sobre la luz que es Jesucristo la tiene. Experiencias religiosas como el que profetizó, como el que echó fuera demonios, como el que hizo muchos milagros. La experiencia la tiene. Pero la luz no la ha visto nunca. Contacto con la luz nunca ha tenido. Sus ojos nunca han tenido contacto directo con la luz. Por eso la voluntad del Padre es todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Ese ver no está hablando en sentido sí, del ojo físicamente, Juan 6:40. Está hablando del corazón. El corazón que se conecta con la luz. Eso se llama la fe, la salvación. El corazón que se conecta con la luz. Ve el corazón que ve a Cristo como la luz. Eso es Juan 6:40. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Su corazón ciego, un día por la gracia de Dios, ve la luz. Ese corazón ciego de nacimiento, ese corazón desconectado de Cristo, de la luz, un día por la gracia de Dios, Dios le permite, ¿sí?, que vea la luz. Eso es la obra de Dios. Que una persona reciba la salvación, que entiende el Evangelio, no depende de la capacidad de la persona. Depende de la gracia y la misericordia de Dios. Este hombre ciego, él no estaba mirando nada de lo que Jesús estaba haciendo. Jesús, aquí dice que escupió en tierra y así hizo lodo, con esa saliva así en la tierra. Cuando él escupió hizo lodo. ¿Y qué hizo con ese lodo? E hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. En los ojos del ciego, ¿qué le echó? Lodo. No tiene
Nada de coherencia, ¿sí? Muchas personas quieren entender la Biblia. ¿Con qué? Con su razonamiento. No importa un ciego cuánto razone de cómo es la luz. Yo creo que la luz es así y así y así, no importa cuánto razone. Su razonamiento nunca lo puede hacer ver la luz, porque el impedimento está en sus ojos. Su razón está bien. Por eso muchas personas cuando miran la Biblia como pecadores piensan que su inteligencia, su capacidad de interpretar la Biblia, de usar la hermenéutica y muchos términos, ¿sí? No importa cuánta hermenéutica tenga. La hermenéutica no puede mostrarnos que la sangre de Cristo nos lavó el pecado una vez para siempre. No, yo uso exégesis, no importa. No importa cuántos comentarios bíblicos vean. Sin la gracia de Dios, no se puede ver que mi corazón quedó limpio por la sangre de Cristo. Si Dios no quita la ceguera de mi corazón, yo no puedo decir que soy justo nunca. Así me lea miles de comentarios bíblicos. Así me crea el mejor de los intérpretes de la Biblia. No importa. Muchos consideran porque tienen grados teológicos, que con esos grados teológicos van al cielo. No. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. El que ve al Hijo y cree en Él. Doctor en teología no va al cielo. No va al cielo. Este ciego no era doctor en teología, pero vio y creyó en Cristo. Vio y creyó. Él hizo Juan 6:40, cumplió la voluntad del Padre. Pero aquellos de Mateo 7, el 21 al 23, aunque fueron profetas, aunque fueron personas que hacían muchísimos milagros y echaron fuera demonios, pero nunca vieron al Hijo y creyeron en Él, se quedaron pecadores, ciegos espiritualmente. Nuestra capacidad intelectual no alcanza para recibir la salvación. Nuestras obras, por más que una persona se esfuerce, orando todos los días, ayunando, haciendo vigilias, tampoco puede ser salvo. No puede. Por eso aquí nos está enseñando un secreto. Él solamente recibió la obra de Cristo en la condición de ciego. Recibió. Jesucristo escupió en tierra, hizo lodo con esa saliva así con la tierra, le untó en los ojos. ¿Quién está haciendo todo? Jesucristo. ¿Y el que está haciendo? Nada, nada. El pecador para ser justo no tiene que hacer nada. La obra la hace toda Cristo. Yo estoy en la condición de ciego. ¿Qué significa? Yo no sé cuál es el camino. Por eso dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Como ciego, ¿cómo voy a decir cuál es el camino al cielo si yo soy ciego? Como pecador, ¿cómo voy a decir yo ya soy salvo? ¿Por qué? Porque yo profetizo. No. El pecador es el ciego. Yo no sé cuál es el camino. No sé cuál es el camino. Yo hice la oración de fe, le pedía perdón a Dios por mis pecados, trataba de portarme bien, trataba de cumplir los mandamientos. Pero llegó un momento en mi vida que yo le dije, Dios, yo no puedo. Yo quiero, pero no puedo. Esta palabra es santa. Yo soy pecador, yo miro esta palabra pura, limpia. Y yo me miro a mí, sucio, pecador. Por eso llegó un momento que yo no quería ya leer la Biblia, porque miraba la Biblia, este libro santo, puro, y me miraba a mí, sucio, pecador. Entonces ya me daba vergüenza tomar este libro en mis manos. A ese punto llegué. Yo trataba, intentaba para entender. No podía entender. Dios, ¿qué hago? ¿Qué me falta? ¿Qué hago? Yo quiero ir al cielo, pero como pecador yo sé que no puedo. ¿Qué hago? Esa era mi pregunta.
¿Qué hago? ¿Qué me falta? Yo quiero ir al cielo. ¿De qué forma me arrepiento? Porque pedir perdón, eso no calma mi alma delante de ti. ¿Qué hago? ¿Qué me falta? No sabía el camino. Es un ciego, es un pecador que se está encontrando con su condición real. Yo llegué a encontrarme con mi condición real como pecador. Dios, ¿qué hago? ¿Qué me falta? Este hombre como pecador, él no hace nada. Él reconoce, yo soy incapaz por mí mismo de ver la luz. Yo no puedo por mí mismo ver la luz, no puedo. Aunque yo quiero, aunque me esfuerce, yo no puedo. Él reconoció, yo no puedo. Por eso solamente está escuchando a Jesucristo, no más. Aunque sus pensamientos le digan, tú eres tonto. ¿Cómo vas a creer que con lodo en los ojos vas a recibir la vista? ¿Cómo? Sus pensamientos podían decirle muchas cosas, pero él ignoró su propio corazón. Ignoró su experiencia también. ¿Cómo vas a creer que con lodo en los ojos? ¿Cómo solamente has escuchado a este hombre que dice que es la luz? ¿Cómo vas a confiar en él? ¿Solamente vas a confiar en la palabra de él? Tú nunca has visto un milagro de él. No lo has visto físicamente. ¿Cómo vas a confiar? Su corazón puede decirle muchas cosas. La gente se va a burlar de ti. Este, aparte de ciego, tonto, está dejando que el otro le eche lodo en los ojos. Pero él no tiene opción. Solamente confía en la palabra de Jesucristo. Solamente confía en la obra de Jesucristo. Él no está confiando en nada de sí mismo. No tiene opción. No hay esperanza en sí mismo. En sus obras no hay esperanza para ver la luz. No hay esperanza en él. Por eso, toda su esperanza la pone en ¿quién? En Jesucristo, en aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Y él dice, yo soy ciego, yo necesito esa luz. Yo necesito esa luz. Ese hombre que está diciendo que es la luz del mundo, yo necesito esa luz. ¿Por qué? Mi corazón es un mundo oscuro. Mi corazón es un mundo de tinieblas. En mi corazón no hay luz. No hay luz. Yo quiero conocer a Dios. Yo quiero recibir la fe. Yo quiero. Ese hombre tenía necesidad de Dios, de la luz, porque él no tenía luz. En su corazón no hay esperanza. Él ha vivido en un mundo oscuro. Yo también, mirando la Biblia, miraba la Biblia como el libro santo, puro, y me miraba a mí mismo como sucio. Y por más que trataba y leía y me esforzaba y trataba de ser bueno, correcto, yo llegaba a un punto de, Dios, yo no puedo. Llegué a ese punto delante de Dios. Dios, yo no puedo. Entonces Dios, aquellos que se reconocen en la palabra de Dios como ciegos, como que no pueden con el pecado, que si no es por la gracia y la misericordia de Dios están perdidos, a eso Dios les da la misericordia, como este hombre. Solamente espera en Jesucristo. Él no tiene otra opción. En sí mismo no tiene opción. No puede. Él no puede. Entonces, mirando el versículo 7 dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Le dijo, él solamente está conectado con Jesús como por la palabra. Nosotros también. Si nos conectamos con Jesucristo por la Biblia, recibimos la fe, pasamos a ser justos. Dice que Jesús le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Él creyó, confió que lo que Jesús decía era la verdad. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, y cuando te laves vas a regresar viendo. Si él se pone a razonar eso, ¿quién dijo que lavarme en un estanque? Su corazón le podía decir, la gente también.
Es mentira. ¿Cómo que te vas a lavar en un estanque y vas a regresar viendo? Si fuera así de fácil, no habría ciegos en este mundo. ¿Quién dijo que con ir a un estanque vas a regresar viendo? ¿Quién? Es una tontería. La palabra de Dios es la verdad. Aquellos que quieren razonar la Biblia, buscarle una coherencia con sus pensamientos, no se puede. La Biblia es el pensamiento de Dios. La mente del hombre no alcanza a comprender los pensamientos de Dios. Son muy profundos. La Biblia dice insondables tus pensamientos, tus caminos. Por eso, humanamente, aquellos que traten de acomodar el evangelio y la salvación con sus pensamientos, no pueden. Ve a lavarte el estanque de Siloé, pero ¿por dónde? Yo no sé el camino. ¿Cómo me va a decir que vaya allá, que me lave, que voy a regresar viendo? No. Ignorando su propio corazón, su propio razonamiento, su experiencia. Él fue aceptando solamente la palabra de Jesucristo como la verdad. Y fue y regresó como viendo, experimentó la palabra de Jesús. Es la verdad. Es la verdad. La palabra de Jesús es la verdad. Él descubrió eso. Este hombre es la luz del mundo. Yo necesitaba la luz en mi corazón, la fe. Necesitaba. Luego, dice el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy de ese que ustedes hablan que era mendigo y ciego. Yo soy. Unos decían: no es este. Otros: a él se parece. Él decía: yo soy ese hombre del que ustedes hablan, que se encontró con la luz, con Cristo, con la salvación. Yo soy ese hombre. ¿Sí? Yo soy ese ciego del que ustedes hablan, del que ustedes habían conocido antes. Yo soy ese hombre. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Él hizo todo lo que Jesús le dijo. Todo. Recibió la obra de Jesucristo. No se opuso a nada. Solamente aceptó, recibió la palabra de Cristo y la obra de Cristo. Él me untó lodo en los ojos, me dijo: ve al estanque de Siloé y recibí la vista. Y yo recibí el lodo en mis ojos. Aunque humanamente es una locura que un ciego echándole lodo en los ojos va a recibir la vista, pero él confió en la palabra de Jesucristo y fue al estanque de Siloé y regresó viendo. Y así le dijo: eso pasó. Esa es la verdad. Ese hombre Jesús me dio la vista. Jesús. Yo me encontré con la luz. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Ahora, ¿a dónde lo llevan? Ante los fariseos. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Lo llevan delante de los fariseos. Y ese día que Jesús hizo el milagro era sábado. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y está repitiendo lo mismo. Primero a los vecinos, ahora delante de quién, delante de los fariseos. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Unos decían si es de Dios, otros no es de Dios. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Ellos no creen. Ven físicamente, pero no creen. Ese es el ejemplo del ciego, del pecador.
espiritualmente, ¿sí? Los vecinos dicen, este hombre era ciego y ahora ve. Y han escuchado ya que Jesús lo hizo ver. Por los vecinos, por el mismo ciego que está testificando, Jesús me abrió los ojos, me untó lodo en los ojos, me dijo, ve al estanque de Siloé y recibirás la vista, y fui y veo. Y está testificando. Ellos lo llevaron delante de los fariseos, le cuentan a los fariseos lo mismo, los vecinos le cuentan lo mismo, el hombre ciego le cuenta lo mismo a los fariseos, pero ellos no creen. No creen. Ellos no creen. Significa ciegos, ya no físicamente, ellos ven físicamente. Ciegos espiritualmente, en su corazón no creen. Ese es el ciego espiritual. No creen. Los vecinos le dijeron, este hombre es el ciego. El mismo ciego, yo soy el ciego, Jesús hizo eso, es la verdad. Jesús hizo eso. No creen. ¿Qué ocurre en el versículo 18? Dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Llamaron a los padres porque no creen. No creen, ¿sí? Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Si ese es el hijo de nosotros. Él nació ciego. Todos saben, él mendigaba. Todos lo conocen. Los vecinos saben que él es. ¿Por qué? Tienen años de conocerlo y saben que nació ciego. Esto no es una farsa. Él nació ciego. Nos conocen a nosotros que somos los padres de él. Este niño es el que mendigaba y que nació ciego. Él nació así. Pero no creen. Ese es el ejemplo del pecador, ciego espiritual. No puede creer en Jesucristo. Aunque le hablen y le digan y le digan y le digan, no cree en Cristo. Como el Salvador no cree. Así no cree. Dice el versículo 21. Pero como ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado de que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Cómo llamaban a Jesucristo? Lo llamaban pecador. Pero ellos mismos no se reconocían pecadores, pero a Jesús sí lo llaman pecador. A Jesús lo llaman pecador. ¿Por qué? Porque él no cumple los mandamientos, por eso él es pecador. Porque no cumple los mandamientos. Siempre relacionan el pecado con las obras de la ley, no más. Por eso es pecador. ¿Por qué? Porque él no cumple el sábado. Pero ellos piensan que sí lo cumplen, que cumplen el sábado y cumplen todos los mandamientos, pero es mentira. Ningún hombre cumple los mandamientos. Por eso, por la misma ley, ya tendríamos que reconocernos pecadores todos. Por la ley, ya estamos perdidos. ¿Cómo? Por la ley. Entonces, si reconocemos por la ley que todos somos pecadores, como aquí, Jesús ya no cumple el día de reposo, por eso es pecador, porque no cumple el día de reposo. Esa es los fariseos, los religiosos, todos lo miden por la ley, por las obras. Pero si miramos por la ley y por las obras, como en Juan capítulo 8, todos van a apedrear a la mujer adúltera. ¿Por qué? Porque ella adulteró. Pero Jesús les dijo, sí, la ley dice que el adúltero o la adúltera tienen que morir. Es cierto, la ley dice eso. Por eso mátenla. Si van a cumplir la ley, mátenla. Pero ustedes también miren, porque ella por el pecado va a ser apedreada. Y si ustedes tienen pecado, entonces el que no tenga pecado, ustedes pues empiece. ¿Sí? Empiece. Porque si la van a matar por el pecado a ella y ustedes tienen pecado, ustedes son unos hipócritas. Porque si van a aplicar la ley a ella, tienen que aplicarse la ley también a ustedes. Sí, van a apedrearla a ella, pero no solamente. Entonces, ella por adúltera tiene que morir. Pero ustedes tienen que morir también si ustedes codician. Porque la ley dice no codiciará. Si ustedes codician, tienen que morir igual que ella por adúltera. La ley dice que no mientan. Y si ustedes mienten, esta mujer tiene que morir por adúltera. Pero ustedes tendrían que morir por la ley por mentirosos también. Igual. No solamente quieren aplicar la ley a esta mujer y apedrearla a ella. La misma ley que la apedrea a ella es la misma ley que los apedrea a ustedes por
codiciar, por mentir. Es la misma ley. La ley no es solamente para ella. La misma ley que la apedrea a ella es la misma ley que los va a apedrear a ustedes. Por eso, apliquen la ley a ella, pero aplíquenla a ustedes también. No sean hipócritas. Dice que todos empiezan a soltar las piedras. Eso es Juan capítulo 8, un capítulo antes del ciego de nacimiento. Esta mujer se salva porque se encuentra con la luz. Y los otros se van. ¿Cómo se van sin luz? Son bien religiosos, tienen la ley en su mano. Hay que aplicar la ley. Eso le dice, sí, aplíquenla. Aplíquensela a ella y aplíquenla ustedes también. No sean hipócritas. Juan 9, hay un ciego de nacimiento. Sí. Ese ciego de nacimiento se encuentra con Jesús y recibe la vista. Pero los escribas y los fariseos, por más que les dicen y les dicen, ellos no creen en Jesucristo. Ese es el ejemplo del pecador en este tiempo. El pecador que toma la ley para matar a la mujer adúltera. El pecador que acusa a Jesús como pecador. El pecador que acusa al ciego de nacimiento. Pero no se pueden ver a ellos mismos como pecadores. No, ellos están bien. Son tan religiosos que no aplica para ellos. La ley aplica para la mujer adúltera. La ley aplica para todos, pero para ellos mismos no aplica. No aplica. Ese es el problema, ¿sí? Dice en el versículo 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Él les dice, ya se los dije, ¿por qué preguntan y preguntan? Ya los vecinos les dijeron, yo les dije, mis padres les dijeron. ¿Y por qué me preguntan de nuevo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en el corazón de ustedes que no aceptan la obra de Cristo? No la aceptan. ¿Por qué no aceptan la obra de Jesucristo si es la verdad? Yo nací ciego, me dio la vista. ¿Cuál es el problema? Entonces el versículo 28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos ¿de qué? De Moisés somos. Aquí están los dos grupos, la ley y la gracia. Los que están con Moisés solamente la ley, usan la ley para apedrear en Juan 8 a la mujer adúltera, pero para ellos no. Juan 9. ¿Ustedes quieren ser sus discípulos? No, nosotros no tenemos que ver nada con Cristo. Nada. Nosotros somos discípulos de Moisés. De Jesús no. De Moisés sí. La ley, las obras. Quieren ir al cielo por la ley. Dicen, nosotros no somos discípulos de él. ¿Somos discípulos de quién? De Moisés. De Moisés, de Jesús no. De Moisés. Por eso aquí dice, versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Si yo veo por ese hombre, yo veo por Jesucristo. Él hizo un milagro. Yo era ciego, ahora veo, pero por él. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Él dice, ese es de Dios, él viene de Dios, él es de Dios. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. ¿Cuál es el problema? Creen que saben demasiado. Creen que conocen a Dios, creen que tienen la verdad. Pero a este ciego, usted no sabe nada. Nosotros somos los maestros, nosotros somos los que sabemos de la ley. Usted no. Usted es ciego, usted ni siquiera sabe leer. ¿Cómo nos va a enseñar? Usted nos va a enseñar a nosotros ahora de la Biblia. Nosotros somos discípulos de Moisés, sabemos muy bien de la ley. Usted apenas acabó de ver, usted no sabe leer. Usted no ha visto nunca la ley. No lo ha leído, nosotros sí. Ahora nos va a enseñar usted a nosotros que nació en pecado? Y lo están menospreciando.
¿Por qué? Porque ellos tienen mucha teoría, mucha religiosidad. Y le expulsaron. Ya usted no pertenece al grupo de Dios. Lo expulsaron porque ellos piensan que son del grupo de Dios. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús nuevamente, ¿a quién busca? A ese que era el ciego que lo expulsaron ahora. Jesús lo busca. No busca a los religiosos que ya piensan que creen en Dios. Él no buscó a esos que profetizaron en nombre de Él, que hicieron muchos milagros, que echaron fuera demonios. Eso no lo buscó. Buscó a los ciegos, a los que necesitaban de Dios. A eso buscó. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y él dijo, el versículo 37, le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Le has visto. Te falta creer. Le has visto. El que habla contigo, yo soy el Salvador del mundo. Yo soy Jesucristo. Jesús le está diciendo eso. Tienes que creer en mí. Tienes que creer, si no, no te puedes salvar. Versículo 38. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Ese que había sido ciego de nacimiento se encontró con Jesucristo por la palabra. Jesucristo le dijo: yo soy el Mesías, el Salvador, aquel que va a limpiar al mundo de pecado para siempre. Yo soy. Cuando él creyó esta palabra, ¿qué hizo? Le dijo: creo, Señor, y le adoró. ¿Cómo llamó a Jesucristo Señor? En ese tiempo no se le puede llamar Señor a un hombre. No se le puede adorar a un hombre. Pero ¿el qué hizo? Llamó Señor, llamó Dios. A Jesús lo llamó Dios. Dice que lo adoró. No se puede adorar a un hombre. Por la ley tiene que morir. Solo a Dios se le puede adorar. Pero aquí dice que este hombre, cuando creyó en Jesucristo, ¿qué hizo? Lo llama Señor y le adoró. Aunque humanamente estaba delante de un hombre, él sabía: este hombre es el Hijo de Dios, es Jesús, el Salvador, el que vino a limpiar el pecado de todos los hombres. Él es el Hijo de Dios. Y lo adoró. Lo adoró. Eso podía costarle la muerte por la ley. Porque a un hombre no se le puede adorar, solamente se le puede adorar a Dios. A un hombre no se le puede llamar Dios, no se le puede llamar Señor. Pero lo llamó Dios. Y lo adoró. Recibió la fe. Ya no es ciego espiritual porque creyó en Jesucristo. Vio la luz. ¿Con qué vio la luz? ¿Con qué vio a Jesucristo? Con su corazón. El corazón de este hombre creyó en Jesucristo. Ya no es ciego, ya no es pecador. Es justo. Él vio a Jesucristo no con sus ojos. Todos veían a Jesús con sus ojos. Pero con su corazón no lo veían como el Salvador, como el Mesías. El que era Dios hecho hombre. Dios encarnado. No lo veían así. Pero él pudo con su corazón ver: este hombre dice la verdad, es el Salvador del mundo. Él es el Mesías, el Salvador. Aquel que viene como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Él lo creyó en su corazón. Y como creyó eso en su corazón, le dijo Señor. Humanamente estaba con un hombre, pero en su corazón él sabía: Él es el Dios encarnado. Él es el Salvador del mundo. Y lo adoró como Dios. Eso es el versículo 38. Dice: y él dijo: creo, Señor. Creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Jesús dijo: yo vine para juicio. ¿Para qué? Para los que no ven, vean. Yo vine para juicio. Los que no ven, los pecadores, los que nunca han conocido a Dios, conozcan a Dios. Crean en la verdad. Yo vine para que los que no ven, para los ciegos espirituales, para que vean. Yo vine para ellos. Para aquellos que no ven, que son ciegos espirituales, vean la luz, reciban la salvación, se conviertan en justos. Yo vine para ellos. Para aquellos que no ven, para darles la vista. Para los pecadores, pasarlos a justos. Y también vine para aquellos que ven, dejarlos ciegos. Para aquellos que se creen por sí mismos hijos de Dios, creen que tienen la verdad. Sin creer en mí, los dejo ciegos. Eso es lo que dice aquí, en ese versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados.
Cuando Jesús se encuentra con un pecador que humildemente reconoce que es pecador por no creer en Dios, Jesús le da la fe. Pero cuando Jesús se encuentra con un religioso que piensa que porque él profetiza, que porque él habla en lenguas, que porque él echa fuera demonios, porque él pertenece al grupo tal, porque él es el doctor en teología tal, porque él ha tenido sueños, visiones, y él ha sentido y ha escuchado a Dios directamente en su oído, Dios le dice, ¿usted piensa que ve? ¿Usted sabe cuál es el camino al cielo sin encontrarse con el camino que soy yo? Dios le dice, vaya al infierno, porque usted es muy arrogante. Sin conocer el camino, sabe el camino al cielo, sin encontrarse conmigo. Sin nunca haberse encontrado con la luz, ya cree que ve, pero nunca ha visto la luz. Sin conocer la verdad, y usted piensa que tiene la verdad. Jesús le dice, yo soy la verdad, yo soy el camino y soy la vida, y usted está perdido. Usted está perdido. Pero por creer que usted tiene la verdad y tiene la razón, se va a quedar ciego. Ese es su castigo por arrogante. Se queda ciego. Pero aquel que en este mundo un día fracasado, humilde, reconoce a Dios, yo no puedo. Yo leo la Biblia, yo he ayunado, yo he orado, yo he hecho esto, pero no puedo. Dios, ayúdeme. Ayúdeme, tenga misericordia de mí, Dios, ayúdeme. Dios le dice, usted necesita ayuda, yo le doy ayuda. Usted necesita la luz, yo soy la luz. Usted necesita la verdad, yo soy la verdad. Usted necesita la vida, yo le doy la vida. Yo le doy. Porque usted necesita la misericordia. Usted necesita la gracia. Pero aquel que ya sabe, que es tan bueno, tan religioso, Dios le dice, para ti no. Para ti no hay gracia. Para ti hay castigo por arrogante. Por arrogante no hay gracia. Solo castigo. Porque tú ves. Como tú ves, te vas a quedar ciego. Pero para aquel que es ciego, y me pide su misericordia, me pide su gracia, me pide su ayuda, aquel que está a tientas buscando la luz, está a tientas buscando la verdad, que se cae buscando la verdad, aquel que sabe que sin mi misericordia no puede encontrar el camino, aquel que sabe que si muere hoy se va al infierno porque él sabe, Dios, ayúdeme, yo no quiero morir, yo quiero ir al cielo, ayúdeme. A ese yo le doy la misericordia, a ese. Pero aquel arrogante que piensa porque en la denominación de él va al cielo, porque allá en el cielo está la denominación de él. No, en el cielo no hay denominaciones. En el cielo no valen los ayunos. En el cielo no valen las vigilias. Eso no vale. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Juan 6:40. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. ¿Qué fue lo que no hicieron? Los de Mateo 7, del 21 al 23, no hicieron la voluntad del Padre. No la hicieron. Como no la hicieron, no van al cielo. Pero todos los que hacen la voluntad de Dios van al cielo. Ver al Hijo y creer en Él. Ver y creer. ¿Qué hizo este? Vio y creyó. ¿Con qué vio? Con su corazón vio a Cristo. Con su corazón lo vio, con su corazón creyó. Lo vio con su corazón y con su corazón cree. Con el corazón se cree. Eso dice la Biblia. Con el corazón se cree. Con la boca se confiesa. Muchos confiesan pero no han creído. Sí confiesan y confiesan pero no han creído. Ese es el problema. Aquí hablan y hablan de que son de Moisés, son discípulos de Moisés, pero no han creído en Dios. Sí hablan, pero no creen. Por eso aquí, ¿qué dicen? Versículo 41. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si ustedes fuesen humildes y hubiesen reconocido que eran pecadores, yo les doy la gracia. Pero como ustedes dicen que ven, que son hijos de Dios, que tienen la verdad, se van a quedar así. Así se quedan. Vamos a finalizar con un versículo. Mateo 5:8. Vamos a finalizar con ese versículo. Dice,
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. ¿Quiénes verán a Dios? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿quién puede ver a Dios? Los de limpio corazón. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Los que creen que la sangre de Cristo los lavó del pecado. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Bienaventurados los limpios de corazón, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí se une la palabra. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes verán a Dios? Los limpios de corazón. Apocalipsis 1:5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquellos que vemos a Dios con nuestro corazón y creemos en Dios con nuestro corazón, estamos limpios de corazón. Por la sangre de Cristo. Ese es el gran secreto. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo se ve eso? Por la fe, no hay más. Yo no vi a Cristo crucificado, no lo vi. Con mis ojos no lo vi. Pero a través de la Biblia yo sé que es la verdad. Eso lo veo con mi corazón. Con mi corazón yo puedo ver que esto es la verdad. Yo veo la Biblia, con mi corazón veo la Biblia como la verdad. Y Cristo como verdadero, como mi camino, mi verdad y mi vida. Que mi corazón lo lavó del pecado. ¿Cómo lo lavó? Con la sangre de Él. Por eso, los limpios de corazón verán a Dios. El que dice que es pecador, que tiene pecado en su corazón, él no puede ver a Dios. No puede. Por eso Mateo 7, el 21 al 23, ellos no pueden ver a Dios. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Van al infierno. ¿Por qué? Porque los que van al cielo son los justos. Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno, son los pecadores, y los justos a la vida eterna. Mateo 25, cabritos a la izquierda, ovejas a la derecha. Los cabritos son los pecadores, van a la izquierda, todos al infierno. Los justos son las ovejas, van todos al cielo. Mateo 25, 46. Ese es el gran secreto en la Biblia. Muchas gracias por escuchar esta noche. Hasta ahora compartimos. Que tengan buena noche.